Hola amigos, les saluda Jaime Lascarro, estudiante de la Biblia y predicador laico. Bienvenidos a su programa En los umbrales de la eternidad. En nuestra segunda entrega de esta serie Caminando con Dios en su santuario, vimos que todo hombre y mujer que nacen como parte de la humanidad tiene un problema grave que enfrentar, un monstruo de tres cabezas prácticamente. Primero, el pecado nos condena, el segundo nos domina y tercero, nos conduce a la destrucción final. Frente a nosotros hay una ley que nos condena a muerte y esa es la ley de Dios. Es implacable y directa. Aunque la ignoremos, a despecho de esa situación, no por ello deja de ser condenatoria para todos. Un invidente puede que nunca haya visto la luz del sol, pero ello no será suficiente para negar su existencia. En lo que yo llamo la constitución del creyente, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 7, encontramos una descripción de la triste condición que vivimos cada uno de nosotros. Dicen así los versículos 7 en adelante, esta vez de la versión en traducción en lenguaje actual. Si no hubiera sido por la ley, yo no hubiera entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Completamente perdido, condenado a muerte, destinados a vivir bajo el dominio de nuestras malas inclinaciones y saber que el destino final es la destrucción definitiva de toda forma de vida en este planeta como lo conocemos hoy. Para muchos así lo único que tienen es vivir esta vida lo mejor que puedan. Pero nada de eso tiene que afectarlo a usted o a mí y podemos tomar una decisión diferente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Caminando con Dios en el Santuario. Hoy el tema será Antiguo o Nuevo Pacto, libertad o esclavitud. Sean todos bienvenidos. ¿Con qué compararemos esta vida actual frente a la que nos ofrece Cristo Jesús en su palabra? Para ser émulos del Señor cuando se disponía a contar una parábola, digo esto. Pues bien, había cierto esclavo en la antigüedad que, como todos los esclavos, no comía la comida que le gustaba, sino la que su amo le daba, y no disfrutaba de la vida que tenía porque su amo lo obligaba a ir a donde no quería, ni tampoco la ropa que quería porque se hastiaba con los únicos harapos le concedía una o dos veces en toda su existencia. Su mujer no era su mujer, no era suya, pues le pertenecía a su amo. Sus hijos no eran suyos porque cuando su amo quería los vendía por ganancia. Pero con todo, el esclavo se sentía feliz porque cada día de su vida decidía de qué lado de la cama podía bajarse. Este relato crudo es una fotografía que nos retrata de cuerpo entero. Disfrutamos de algo a lo que le otorgamos un valor tan extraordinario que cuando lo comparamos con el estado de cosas contextual, no es más que una mordaz crueldad de la vida. Millones y millones de seres humanos sufren de esta ignorancia inconsciente. Son demasiados los que prefieren seguir así antes que darle un giro a su vida.
Y es que para seguir con nuestra ilustración de Marras, la Biblia habla de esclavos cuando de describir la condición normal de un pecador se trata. Es decir, de cualquiera que haya nacido en este mundo. Tomemos nuevamente la epístola a los Romanos, esta vez el capítulo 6. En el verso 17 leemos: Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Asimismo, de Tito 3:3 leemos: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa condición de esclavos nos indica que no tenemos mucho que elegir en la vida. Estamos sometidos a un amo tiránico que es el pecado y hacemos todo lo que él nos indica. Cualquiera dirá: pero si yo hago lo que quiera y tengo lo que quiero y vivo como quiero y con quien quiero y a donde quiero ir voy y soy libre y nadie me dice lo que debo hacer. Yo tomo mis propias decisiones y nadie me lo impide. Sí, hasta cierto punto. Pero al no reconocer su situación espiritual, al final descubrirá que termina donde el pecado quiso que terminara, completamente perdido, reo de muerte y listo para ser destruido. Y entonces volvemos a lo mismo entonces. Todo el orgullo humano se reduce a elegir de qué lado de la cama bajarse cada día. Y es por eso que en medio de todo este despreciable infortunio que pesa sobre la humanidad, solo hay una vía de escape hacia la verdadera libertad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nuestro Salvador, profeta, Mesías y Rey es la única alternativa que tenemos. Otro camino es sinónimo de pérdida total. Pero, un momento, quisiera abrir un paréntesis en medio de todo este discurso, ya que usted se preguntará: ¿qué tiene que ver todo esto con el santuario? ¿Acaso no es esta una serie para aprender sobre la doctrina del santuario? ¿En la Biblia justamente? Sí, así es. Y no nos hemos olvidado de eso. La respuesta es que cada detalle que hemos estado viendo acerca de la caída del hombre y su condena, su destino fatal y el plan de salvación para rescatarlo, es lo que nos muestra de principio a fin el santuario mismo. Un pequeño botón de muestra podrá servirnos de adelanto. El diseño del santuario que le fue entregado a Moisés directamente por Dios nos deja entender que el también llamado tabernáculo de reunión estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y saben que cada una de estas partes ilustra a la perfección el cómo Dios soluciona toda esta sin salida que nos ha dejado en la condición de pecadores que arrostramos los que nacemos en este planeta. El atrio señala el modo de librarnos de la condenación por el pecado y declararnos inocentes. El lugar santo despeja la ruta para adjudicarnos el poder, para vencer nuestras tendencias pecaminosas, y el lugar santísimo hace lo propio, iluminando la mente y el corazón al llenarnos de gozo y saber que seremos declarados definitivamente como ciudadanos del reino de los cielos, libres de toda destrucción final y aptos para vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que todo esto es un buen preámbulo para establecer el contexto de lo que hemos de estudiar detenidamente.
El santuario nos enseña básicamente cómo hace Dios para restablecer las cosas como eran al principio, con la misma raza humana que creó, pero sin ningún deseo de volver a pecar, y con toda la intención de corazón de servirle a Él para siempre, tal y como fueron los planes de Dios al principio. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, dijo el apóstol en Hebreos 2:5. ¿Lo sujetó al hombre? Pues por supuesto. Lo hizo al crear la tierra, pero el hombre cayó y le concedió ese lugar a aquel de quien se dejó dominar, según el relato del Génesis. Y cuando Adán cayó, genéticamente caímos todos, su descendencia junta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero Cristo Jesús tomó ese estado caído del hombre a fin de redimir a ambos, el hombre y su posesión perdida, pues él vino a salvar lo que se había perdido. Así lo ratifica el profeta Isaías cuando afirma que Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hable en secreto en un lugar oscuro de la tierra, ni dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que habló justicia, que anunció la rectitud. Yo no hablé en secreto, dijo el profeta Isaías. Cuando Dios hizo al hombre, lo coronó de gloria y de honra, dándole el señorío sobre todas las cosas. Pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dijo Pablo en Romanos. El Señor descendió hasta nuestro lugar y Él experimentó la muerte por todos nosotros y pudo ser coronado de gloria y de honra, como lo hemos leído antes en Hebreos, el capítulo 2. Él es, ni más ni menos, Jehová, el Mesías de carne y hueso que nos salva. En otras palabras, Él es Jesucristo hombre, aquel que recuperó el señorío perdido por el primer hombre, Adán. Lo ha hecho así con el fin de llevar a muchos hijos a la gloria, según Hebreos 2:10. En Él hemos obtenido una herencia y puesto que se trata de nuestro Señor Jesús, hombre, Él ascendió al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso fue lo que escribió Pablo en Hebreos. Entonces, es evidente que en el mundo venidero, en la tierra nueva es el señorío, primero es la herencia que nos corresponde como redimidos. En pleno Pentecostés, el apóstol Pedro pronunció estas palabras pronunciadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y los versículos 20 y 21. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciados, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Del mismo modo, finalizando su sermón profético, el Señor Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, esto será la consumación de la obra del Evangelio. El Espíritu es el representante de Cristo y por lo tanto
El Espíritu de Dios morando en el hombre es el mismo Señor Jesús en el hombre. La esperanza de gloria, según Pablo en Colosenses 1:27. Y Cristo en el hombre es el mismo poder creador que hace dentro de él una nueva creación. Entonces, las riquezas de la gloria de la herencia, entendidas con claridad por el Espíritu Santo, no es nada diferente que el poder por el cual Dios creará de nuevo todas las cosas mediante Jesucristo mismo, como al principio. Es por eso que al concedérsenos el Espíritu de su plenitud, aquellos que lo reciben gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Según Hebreos 6:5. Por lo tanto, el Evangelio no es algo que pertenezca al futuro, sino es algo que es muy presente y personal. Es el poder de Dios a todo aquel que cree o está creyendo, seguirá creyendo. Mientras sigamos creyendo, obtendremos ese poder. Y ese poder es por el cual el mundo venidero ha de ser preparado para nosotros, tal y como fue al principio. Así que al estudiar la promesa de la herencia, estamos simplemente estudiando el poder del Evangelio para salvarnos en el presente mundo malo. Cabe entonces hacernos la siguiente pregunta. ¿Y quiénes son entonces los herederos? Nuevamente el apóstol de los gentiles nos responde en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿De qué somos herederos al ser descendientes de Abraham? Pues de la promesa que le hicieron al gran patriarca de la fe. Pablo lo escribió en Romanos 8:9. Pero si somos de Cristo, somos herederos juntamente con Él, ya que los que tienen el Espíritu son de Cristo, según Pablo, y los que tienen el Espíritu son herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así, ser coheredero con Cristo es ser heredero de Abraham, heredero según la promesa. ¿Qué promesa? La que se le hizo a Abraham desde el ego. ¿Cuál fue esa promesa? Bueno, la que registra la Biblia en Romanos 4:13, cuando nos dice la promesa de que sería heredero del mundo a Abraham y a su descendencia, no por la ley, no por obedecer la ley como obra de sus propios esfuerzos, sino por la justicia de la fe. O sea, al tomar de Dios la capacidad de obedecer por los méritos del Espíritu del Señor, quien es recibido al confiar plenamente en sus promesas. Recuerden que promesa y pacto son términos sinónimos en la palabra de Dios. Observen que el apóstol Pablo usa dichos vocablos de manera intercambiable. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Vuelve y dice, versículo 17, el pacto, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, no lo abroga para invalidar la promesa. Pacto, promesa. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. De eso se trata el pacto de Dios, de recibir no un pedazo de tierra, sino la tierra entera, no la que conocemos ahora, sino una nueva donde mora la justicia. Eso quiere decir que la herencia no es solamente la tierra nueva, sino un carácter nuevo, porque en ese lugar se honra al Señor en toda obediencia a su ley divina, como lo hemos ya discutido antes.
Pero todo ello es un regalo que recibimos no por ser buenos, sino por creer en el amor de Dios, en ese amor que nos perdona, nos da vida eterna y nos redime de esa manera, simplemente por fe y nada más. Ahora podemos juzgar por qué es tan importante para nosotros entender dicho pacto que Dios ha hecho a fin de salvarnos y de llevarnos a vivir con Él. Toda la Biblia gira en torno a ese pacto de principio a fin. Entenderlo es comprender todo el plan de salvación diseñado en favor de nosotros. Pero ¿cómo funciona? Aclaremos algo. La mayoría de las personas cree que ese pacto es entre Dios y el hombre. Pero no es así. ¿Cómo es eso? No es así porque un pacto es entre dos y los dos deben hacer algo conforme al pacto. Como acabamos de ver, Dios no nos pide que hagamos algo, sino que recibamos algo, su herencia, mediante una promesa que nos hace. Entonces tengamos en cuenta que las Escrituras llaman a ese pacto el pacto eterno. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento así lo enuncian. Uno de los autores lo hace en el Antiguo Testamento y es el profeta Jeremías. Jeremías 55 dice: preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. En el Nuevo Testamento lo hace el autor de Hebreos al afirmar que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, aquí está, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. Ahora bien, si la Biblia habla de pacto eterno, el mismo no pudo haber sido inicialmente con el hombre, porque éste no existe desde los siglos eternos. Entonces, ¿entre quiénes fue el pacto, ese pacto eterno? Prestemos atención a lo dicho por el apóstol Pedro en el primer capítulo, verso 18 en adelante de su primera epístola, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Si volvemos a lo que escribió Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia a través de su epístolo, veremos que se identifican los firmantes de este pacto. El capítulo 3 y el versículo 17 nos dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Ahí lo tienen entonces. El pacto eterno, acordado desde los anales de los tiempos sin comienzo, fue convenido entre Dios, el Padre, y su Hijo, Cristo Jesús. El Espíritu Santo sería la garantía de su cumplimiento. Si Dios sabía de antemano esto, pues lo ponía en práctica. Y Él sabía que había de caer, por lo tanto, Dios dispuso el operativo de rescate en estos términos aproximados. El Padre dijo a su Hijo, encarnado en el segundo Adán, Cristo Jesús: te doy un pueblo, ese pueblo será tuyo, has de morir para redimirlo, y cuando hubieses hecho esto, cuando por causa de ellos hubieres cumplido la ley y la hubieres honrado, cuando por su causa hubieres soportado mi ira en contra de sus transgresiones, entonces yo los bendeciré y ellos serán mi pueblo. Perdonaré sus iniquidades, cambiaré sus naturalezas, los santificaré y los haré perfectos en gran manera. Y los que hubiesen vivido en mi nombre antes de tu encarnación, confirmarán así que son salvos.
tal como lo anhelaron Elías y Moisés la noche del monte de la transfiguración, cuando te animaron para que avanzaras a la cruz del Gólgota. Una vez hecho así, los traeré a mi casa y llenaré el vacío que dejó una tercera parte de mis espíritus angélicos. Así lo quiero y así se hará. En efecto, así ha sido hecho. Había un aparente sí condicional en este pacto al principio. Ese sí condicional dependía de la suposición de que el Señor Jesús obedeciese la ley y pagara la recompensa, una suposición que su fidelidad ponía más allá de toda duda. No hay ningún sí condicional en el pacto ahora, y cuando Jesús inclinó su cabeza y dijo consumado es, no quedó ningún sí condicional en el pacto eterno. Nunca dependió del hombre, siempre fue de Dios entonces, por tanto, existe ahora como un pacto enteramente unilateral, un pacto de promesas que deben ser cumplidas porque la otra porción del pacto ya fue cumplida y ahora la parte del Padre ha de ser cumplida. Él no puede dejar de cumplir ni lo hará aquello que pactó con Cristo Jesús que haría. El Señor Jesús recibirá el gozo puesto delante de él, como lo escribiera el profeta Isaías en el famoso capítulo del Cordero Sufriente, el capítulo 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este Cristo que se convirtió en el siervo justo llevó nuestras iniquidades y todos aquellos para los que Él fue la fianza, ¿cómo podrán ahora dejar de ser aceptados? Entonces ven el por qué el pacto, según hemos visto, permanece tan absolutamente sin los condicionales sí, pero o quizás, sino que se basa únicamente en el haré y será de Dios. El por qué un lado del pacto que parecía incierto fue puesto en manos de Cristo, que no puede fallar ni ser desalentado. Él ha cumplido su parte, aparte de su pacto, y ahora permanece firme, y ha de permanecer firme y seguro por siempre y para siempre. La armonía del universo es la perfecta obediencia de todas las criaturas creadas por el Señor. El pacto de Dios certifica que así sea por siempre. Conforme a ello, a nuestros primeros padres les fue dicho: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dicho en términos positivos, a Adán y Eva, obedezcan y vivirán. La condición de la vida eterna es la obediencia, y Dios hizo toda criatura en el universo con la capacidad inherente de obedecer su ley, libremente por supuesto, porque aquel árbol del huerto es señal de dicha libertad. Aún después de la caída, esta suerte no ha cambiado ni va a cambiar. El propio Señor Jesús se lo recordó al amado joven rico en Mateo 19:18, que dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Refiriéndose a ello, cantó el salmista: guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente. Por eso también el pacto es eterno, porque sus efectos perdurarán por toda la perpetuidad. Como el pecado ha generado en nosotros un cambio rotundo en todas las áreas de la vida, son varios los aspectos que cubren el pacto. Por eso vemos en la Biblia no pocos pactos elevados con sendos personajes que no son otra cosa que las diferentes caras del pacto eterno de Dios. Cuando nuestros primeros padres cayeron, entró en vigencia el plan de rescate conforme a lo pactado por la deidad divina. La caída de Adán y Eva acarreó 3 consecuencias palpables. Otra vez los efectos de los pecados en 3.
No es coincidencia pues que estemos hablando de lo mismo. Uno, eran culpables. Dos, sobre ellos recaía la vergüenza de su desnudez. Tres, merecían morir de acuerdo a lo que ya el Señor les había dicho antes. Un extraño encantamiento había caído sobre ellos y preso de los disimulos del engañador, Adán y Eva pusieron en duda las intenciones de Dios para con ellos y cedieron el lugar del señorío que Dios buenamente les había otorgado a Adán. Ahora el diablo habría de ser nuestro representante en las cortes celestiales ante el Señor del universo, pero su meta no sería esa sino el propio trono de Dios. Todo dependía del plan trazado, el pacto hecho en favor del hombre. Satanás esperaba la ejecución de la sentencia conforme a las exigencias de la ley, y habría de deleitarse al ver el rotundo fracaso del plan de Dios, mostrando al universo entero que él hizo que el hombre era incapaz de obedecer, y esa era su acusación frontal al gobierno del cielo a sabiendas de ese fracaso, pues Dios creó seres para traerlos a sufrir, pero pues ese no era el plan de Dios. Eso es injusto, cruel y arbitrario. Y si Adán y Eva eran culpables, estaban desnudos y merecían morir, eran porque ellos habían acarreado su propia suerte. Pero entra en escena un cordero inmolado por los pecadores, y fue el primer muerto en la historia. Un cordero inocente, vestido de su piel y que merecía vivir por cuanto no había transgredido ninguna ley. Al terminar ese día hay un trueque admirable. El inocente termina culpable, el que estaba cubierto desnudo, y quien merecía la vida termina muerto. Del otro lado, los culpables son declarados inocentes, los que andaban desnudos ahora están vestidos, no con delantales mediocres que solo cubrían una parte de su cuerpo para dejar la vergonzosa revelación del resto, y los que iban a morir ahora están llenos de vida. Frente a ellos un altar de piedra erige al cordero sangrante que dio su vida para salvarlos. Y muchos siglos después, erigido sobre la tortura de una cruz, Cristo Jesús, el Mesías, moriría exhibiendo desnuda nuestra vergüenza a fin de absorber la condena y darnos la libertad de elegirlo a Él para volver a casa sanos y salvos. Luego, la única esperanza brilla con el fulgor de las palabras de Dios mismo. El pacto eterno ahora entra en vigencia para el hombre pecador mediante una portentosa promesa. Pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, la señal del cumplimiento de esa promesa habría de ser el cordero inmolado. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Está vigente entonces el pacto adámico para nosotros hoy? Por supuesto que sí. Pero en la historia sagrada, el pacto de Dios debería tener un adendo, un otro sí importante. No solo es aceptar la muerte sustituta del Redentor en lugar nuestro, sino entrar en una relación salvífica con Él. Cuando el mundo estaba por ser destruido por un diluvio a causa del pecado, Dios llamó a Noé a que hiciera un arca. Y en ella se salvaron no solo los que aceptaban la muerte del Cordero, sino los que entrarán en el arca. Ese era el pacto de Dios con Noé. El apóstol Pedro, casi 5,000 años después, evocaría ese notable evento con la experiencia que viven todos los creyentes que entran en una renovada relación con Dios. Porque dice el texto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, él
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ocho personas fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como quien dice, el bautismo o al bautizarnos en Cristo Jesús, el pacto eterno nos permite tener acceso a todo el dominio que tenemos para derrotar el pecado en nosotros. ¿Recuerda lo que pasó el día en que el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán? Una paloma descendió del cielo acompañada por la voz del trueno del Padre que decía: Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Una paloma. ¿Y por qué una paloma? Porque una paloma fue la que trajo un ramito de oliva en su pico, anunciando a los sobrevivientes del diluvio que no habrían de perecer como consecuencia del pecado. Había esperanza, tendrían existencia, Dios los sostendría todos los días de su vida. Cuando entramos en el pacto del arca Jesús, pues una vez nos acompaña, nos dice que somos hijos amados, que el cielo se complace con nosotros y que el Espíritu Santo Paloma nos consolará con las promesas de Dios todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cree usted que el pacto noémico entonces está en vigencia? Por supuesto que sí. Ahora no solo es aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador que nos perdona, no es solo entrar en una relación renovada con Él a través del bautismo, sino que también es escapar del mal e ir en dirección de la tierra prometida. En Génesis 12 y los primeros 2 versículos encontramos el texto que dice: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham, el siguiente en recibir un llamado del pacto por parte de Dios, recibió la orden de salir de Babilonia, su tierra natal, y todo el ejército de ídolos que adoró desde niño quedaron enterrados en el pasado. Sus costumbres, sus familias, sus apetitos carnales, todo debió ser abandonado. Cuando cruzó las aguas del río Éufrates, allí dejó enterrado el viejo hombre. Ese fue su bautismo, y su resurrección se hizo proverbial, o su surgimiento se hizo proverbial entre las naciones, porque se hizo llamar el hebreo, que en hebreo quiere decir el que viene del otro lado. Por eso todos los que salimos de Babilonia hacia la patria celestial somos llamados hebreos espirituales, porque venimos del otro lado, de Babilonia. Pero para ser llamados por Dios como Abraham, padre de la fe, padre de multitudes, un día tuvo que arrancarse su propia piel del miembro que usaba o que había usado para obtener la bendición por sus propios medios, con la ilusa pretensión de alcanzar lo que Dios había prometido. La circuncisión es la señal del padre de la fe, porque todos sus hijos hemos de desprendernos de aquello que amamos, pero que estorba nuestra relación de plena confianza en lo que Dios ha dicho que cumplirá en nosotros. Desde entonces aprendimos que nuestras promesas no son nada, pero las de Dios lo son todo. Así, por esa razón, el justo vivirá por la fe. Entonces el pacto abrahámico, más que nunca, sigue vigente.
Así que aceptamos al Cordero y su muerte expiatoria y ratificamos nuestra decisión por el bautismo y comenzamos a andar con Él. Salimos de Babilonia, cruzamos su Éufrates, escapamos de la idolatría y aprendemos a vivir en Cristo Jesús. Pero qué lamentable naturaleza la nuestra, que pronto se cansa. Y 4 siglos más tarde, Dios envió al libertador de Israel para llevarnos a la tierra de la promesa. Una vez fuera de Egipto, al pie del monte Sinaí, la voz de Dios resuena en lo alto y se escucha: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pacto del cual hablaba el Señor no es otro más que la extensión del adámico, noémico, abrahámico, pero con un complemento especial, que es el santuario. La única garantía para llegar con las condiciones de santidad necesarias y conquistar aquella tierra que fluía leche y miel era la presencia del Señor en medio de ellos. Por eso les dijo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Para que esta naturaleza tendenciosa del pecado no dé marcha atrás y más bien vaya de gloria en gloria hasta un varón en Cristo Jesús. Cada detalle allí descrito es la muestra fehaciente de un padre que nunca abandona a sus hijos para llevarlos a su destino final. La liturgia, el diseño, los muebles, las celebraciones religiosas, los colores, los sabores, los aromas, todo sería una parábola majestuosa del plan de salvación. Desde el desierto hasta el monte Sión en Jerusalén, Dios trazaría la continuidad del camino también para nosotros a su morada eterna. El pacto mosaico aún cuenta su obra en estos días, pero los hijos de Israel respondieron en otra frecuencia. Y la respuesta de ellos fue muy diferente a la de Abraham, porque la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. No así con el Israel, que en 3 veces o en 3 oportunidades respondió: todo lo que Jehová ha dicho prometemos hacerlo. 3 veces. Es decir, te prometemos obedecer por nuestros medios y seguiremos tus pisadas. Promesas humanas. Graso y absoluto error. Ese es el pacto antiguo. Antiguo en el sentido de que es caduco. No sirve para nada. Lo nuevo es lo que se usa, lo viejo es lo que se desecha. Esta forma de salvarnos es de desechar. Es para hacer un lado. Dios la desprecia. Nadie es capaz de obedecer la ley de Dios a punta de promesas y por sí mismos. Eso se llama legalismo. Es una majadera ilusión que alimenta el orgullo humano. Y ahí en siguiente, Dios tuvo que distinguir entre la forma de alcanzar la salvación por esfuerzos humanos y la de lograrlo solo por los méritos divinos. Uno se llama pacto antiguo o salvación por las obras, el de las promesas humanas. Otro, nuevo pacto o salvación por la fe, el de las promesas de Dios. Hoy las 2 formas siguen vigentes y cada una busca su forma de llegar al cielo. Pero solo una es auténtica, la otra no. La denominación de antiguo en la Biblia denota aquello que está en desuso, que ya no sirve. Lo nuevo es vigente y se refiere a algo que es como si estuviera recién hecho, que es disponible para su empleo, como el caso de la sangre de Cristo. Ese camino de sangre es el que hoy tenemos a disposición día y noche para que nuestra vida sea de honra y gloria a aquel que dio su vida por nosotros. Lo peor para un esclavo es volver a hacerlo después de haber obtenido la libertad. Y si usted es de los que un día alcanzaron la salvación en Cristo Jesús,
pero hoy vive con vestido de creyente, pero teniendo una vida como la de un esclavo del pecado. Es muy posible que usted esté caminando por las sendas del antiguo pacto, buscando la salvación por sus propios medios. Los invito a confiarse por completo al Señor y circuncidar su corazón y entregarle todo a Él de una buena vez por todas. Les invito para que hagamos una oración. Nuestro buen Dios y Señor, Padre de amor y de santidad, gracias por este camino vivo y nuevo, que nos permite la entrada al lugar de tu intimidad, habiendo tenido el cumplimiento de la promesa del pacto, de perdonar nuestros pecados y borrar nuestras iniquidades. Dios, ya que has puesto en nosotros el deseo de arrepentirnos, borra todo mal, borra toda inmundicia de nuestras vidas a través de los méritos de tu sangre. Pero que esta sangre, que es el producto de tu amor, nos inspire ahora a nosotros a obedecerte, a seguir tus pisadas, a apartarnos del mal y obedecer todas tus instrucciones, a escapar de Babilonia, a cruzar el Éufrates, a enterrar allá nuestros ídolos y a buscar la tierra de promisión. Por esa razón, mantente a nuestro lado y que a través de estas preciosas enseñanzas del santuario aprendamos el paso a paso que nos ha de llevar a la casa donde viviremos por toda la eternidad. Gracias por todas tus bondades, gracias por el cumplimiento de tus promesas en nosotros, gracias por la salvación que nos concedes. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, apreciados amigos y hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces.